nos hemos estado riendo un poco antes de que empiece la grabación, pero toca ponernos serios para hablar de venture debt, revenue-based financing y todo lo que hacen en Impacto Capital. ¿Te quieres presentar a Justin? Sí, gracias Alberto por el tiempo y la conversación. Yo soy Justin Schwartz, soy Managing Partner de Impacto Capital. Impacto Capital es un fondo de inversión de impacto. Invertimos en startups que están generando impacto social, ambiental en la región andina e invertimos a través de instrumentos de deuda, específicamente revenue-based financing, que seguramente vamos a ahondar mucho en los detalles técnicos de ese tipo de financiamiento. Buenísimo. Y tú eres Managing Partner. Correcto. Excelente, excelente. ¿Y estás basado en Ecuador? Sí, estoy basado en Quito. ¿Hace cuánto tiempo vives en Latinoamérica? Yo vivo en Ecuador desde hace más de 5 años. ¿Y antes de eso viviste en otro país de Latinoamérica o no? No, ya llevo 5 años en Latinoamérica. Vine directamente a Ecuador cuando vine a la región. Antes estaba trabajando en África Occidental, en un contexto bastante distinto. Bastante distinto, ¿no? Sí suena, sí suena. Bueno, cuéntanos. Como te comentaba, nosotros sacamos un informe monitor, se llama, de lo que sucede, digamos, trimestralmente en Venture Capital y M&A en el sector de startups en Latinoamérica. Y en el último monitor que sacamos, recibimos muchas preguntas y muchas dudas como venture debt, ¿no? Y como te comentaba antes de que empiece la grabación, la primera persona en la que pensé fue en ti y en Impacto Capital, que ya hemos hecho cosas juntos, ¿no? Y tienen, me contabas ya 4 inversiones en Latinoamérica. En pocas palabras, ¿qué es el revenue-based financing que mencionabas en tu introducción? Revenue-based financing o un préstamo basado en ingresos es un préstamo, pero es un préstamo flexible que, a diferencia de un préstamo tradicional, no tiene una tasa de interés fija ni una tabla de amortización, sino una empresa paga en base a un porcentaje de los ingresos. Y hay diferentes formas, pero en principio es eso. Tú pagas un porcentaje de los ingresos. En nuestro caso suele ser entre 3 y 5% de los ingresos, dependiendo de la empresa. Y la ventaja de ese tipo de financiamiento es que los pagos se alinean con el desempeño de la empresa. Eso quiere decir que si la empresa va creciendo en el tiempo, al inicio va a estar pagando menos y a medida que vaya creciendo, ahí paga más porque está basado en ese porcentaje de ingresos. Si la empresa tiene alguna variabilidad en los ingresos a lo largo de un año, paga más en los meses o trimestres cuando facture más y paga menos en los otros periodos. Entonces, la gran ventaja de este tipo de financiamiento, hablamos mucho de capital flexible, porque la empresa tiene la flexibilidad de pagar en base a sus ingresos y eso es algo que las startups necesitan, porque por definición las startups tienden a tener más variabilidad en su desempeño a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasa si no ganan lo suficiente o qué pasa si ganan bastante más de lo esperado? ¿Cómo, si no hay una tasa de interés fija, digamos, y por ende no hay un monto fijo a pagar? ¿Cómo se calcula el monto final que se paga, ¿no? ¿Es un tema de tiempo o lo capean o hay un piso y un techo? Nosotros ponemos un cap y digamos que nuestra estructura, voy a hablar de nuestra estructura específicamente, pero se ve muy similar a la estructura estándar, para decirlo así, en el mundo de revenue-based finance, aunque se puede innovar en diferentes cosas. Entonces, nosotros ponemos un cap. Eso quiere decir que la empresa paga este porcentaje de ingresos hasta pagar un monto total. El plazo de préstamo varía, porque si la empresa crece más rápido, va a llegar a este monto total, este cap más rápido, y si la empresa crece más lento, ahí va a tomar más tiempo. Entonces, ese es el otro tema, es que nosotros como fondo estamos alineados con los emprendedores y es en nuestro interés que la empresa crezca. Entonces, eso también entra todo el apoyo y acompañamiento que le damos a las empresas del portafolio para que puedan crecer. Claro, ese cap
termina siendo el monto fijo a pagar, ¿no? O sea, no se paga por debajo del cap. No, se paga ese monto, el monto fijo que es el cap. Está bueno, está bueno. ¿Y hay algún tipo de empresa particular que vea esto como algo muy positivo, no sé, de acuerdo a sus finanzas o de acuerdo al tipo de negocio que es, no sé si es un B2B o si es un subscription model o si venden artículos muy grandes o si es muy como intensivo en capital? ¿Hay algún tipo de empresas que les convenga mucho este tipo de financiamiento? Y por el otro lado, ¿no? Hay algunas empresas que tal vez no les conviene ese tipo de financiamiento. ¿Cómo la ves? Creo que al final la decisión de de asumir una deuda es una decisión importante para cualquier empresa y especialmente para startups de etapa temprana, porque sí hay riesgo. Entonces, los emprendedores tienen que entender bien qué implica tomar una deuda, pero también tienen que entender qué implica aceptar una inversión en equity. Y hay muchas veces los emprendedores no piensan mucho en el costo de capital para el equity. Si tú le preguntas a un emprendedor, si tú le dices, yo te voy a dar un préstamo, su primera pregunta es cuánto cuesta. O sea, cuál es el costo de capital para mí, cuál es la tasa de interés, si es un préstamo más tradicional. Pero el tema de equity realmente tiene un costo bastante alto si a la empresa le va bien, porque los fundadores se diluyen. Y obviamente si la empresa termina vendiéndose por un monto significativo, si haces el cálculo del costo de capital en porcentaje, termina siendo muy alto. Entonces, eso me lleva un poco a la primera respuesta, que es para emprendedores que no se quieren diluir. Esta es una buena opción. O que nosotros también co-invertimos con inversionistas de equity, porque a veces los emprendedores quieren levantar una parte de su necesidad de capital en equity y una parte en deuda. Entonces, eso es un uso. Las empresas sí tienen que tener cierto nivel de tracción, porque en nuestro caso, nuestro mínimo de ingresos anuales son $200,000. Invertimos en esa etapa, definimos como seed, porque para empresas en etapa muy temprana hay demasiado riesgo en que asuman un préstamo. Necesitan tener un cierto nivel de tracción y también necesitan tener visibilidad hasta llegar al punto de equilibrio. No tienen que ser rentables en nuestro caso, pero sí buscamos que en los próximos 6 a 12 meses lleguen a punto de equilibrio. Entonces, para startups que realmente quieren seguir quemando caja y quieren enfocarse en su crecimiento en ese sentido, la deuda no suele ser una buena opción. Y ese tipo de empresas suele ir para el equity. A nivel de modelo de negocio, lo que me preguntaste, nosotros invertimos en todos diferentes tipos de modelo de negocio, diferentes industrias. Nosotros somos un fondo de inversión de impacto. Eso quiere decir que tenemos un filtro de solo invertir en startups que estén generando impacto social, ambiental en la región. Si hay ingresos recurrentes, ese tipo de financiamiento en revenue-based financing tiene mucho sentido, pero no es un requisito en nuestro caso. Y lo que también hemos visto es que muchas veces con el contexto de mercado de los últimos años, que las valoraciones han bajado bastante, hay menos disponibilidad de capital de venture capital, hay startups que no pueden levantar una ronda de equity en este momento y pueden usar deuda como los préstamos que nosotros ofrecemos como un tipo de ronda puente para poder llegar a la siguiente ronda de equity, porque cuando levantas deuda no tienes que valorar la empresa y no tienes que preocuparte por tener un down round, etcétera. Entonces, eso es como otro uso que vemos, o algo similar para empresas que todavía están en una etapa un poco temprana, todavía no tienen la atracción suficiente para llegar a un VC, entonces levantan un préstamo, un revenue-based financing de nosotros y nosotros apoyamos a que puedan llegar a esa primera ronda de VC. Entonces, hay diferentes usos, hay diferentes tipos de empresas, pero esos son un poco los criterios y donde nosotros veamos que tiene sentido. Súper interesante, me hace todo el sentido. Y comentabas que han coinvertido, digamos, deuda con equity, con otros fondos. ¿Ves algún detrimento o ves algo negativo en que una VC-backed una VC-backed startup pida o emita un revenue-based financing?
¿Ves alguna vez en tu experiencia, has visto algún choque con que tal vez a un fondo de VC no le gusta tener un revenue-based financing detrás o algo así que se deba evitar tal vez para gente que sí quiere ir por ese camino de ser VC-backed? ¿Has visto algo por ese lado? Lo importante es que la visión esté clara, la visión de los fundadores esté clara y que todos los inversionistas entiendan esa visión. Si los VCs están presionando para que la empresa queme mucha caja para crecer más rápido, por lo general una deuda no va a ser un buen fit, porque nosotros si necesitamos que la empresa tenga el flujo de caja para pagar la deuda. Eso es algo que nosotros siempre hablamos, tanto con los founders como con cualquier inversionista de equity que tengan antes de hacer una inversión, porque queremos ver que haya esa alineación. Lo interesante en los últimos 2, 3 años es que cada vez más los VCs, los mismos VCs están presionando a los founders a llegar al punto de equilibrio. Entonces ahí hay una buena alineación en ese sentido. Entonces sí no hay como una regla como tal, pero sí tiene que haber alineación entre los diferentes tipos de inversionistas y creo que también hace falta una educación del ecosistema, tanto a los founders como a los inversionistas y los VCs, porque muchas veces los VCs no han visto, porque hay pocos inversionistas en la región que ofrecen ayuda a startups. Entonces muchas veces los VCs no han visto ese tipo de instrumento y hay que sentarse a hablar con ellos y explicarles un poco cómo funciona y cuáles son los beneficios. Y creo que otra cosa que en base a lo que tú me preguntaste, a que no comenté, justo tú dices para empresas que quieren ir a la ruta de VC, el otro uso bastante relevante para revenue-based financing y otros tipos de deuda es para empresas que deciden no ir por el camino de VC. Creo que eso es algo que nosotros vemos que pasó mucho en 2021, 2020, 2021, 2022 un poco, es que empresas que tal vez no deberían haber ido por el camino de VC, levantaron VC, porque los founders tienen que entender bien qué implica levantar de un VC, que por lo general tienes que, o sea, hay mucho enfoque en el crecimiento exponencial, porque los VCs tienen ciertas expectativas y al final la empresa tiene que buscar un exit en algún punto para que los VCs puedan monetizar su inversión. Vemos empresas, particularmente empresas en el mundo de impacto social, que tal vez tengan una visión más a largo plazo y no quieren ir por el camino de VC. Y para ese tipo de empresa, un tipo de deuda, revenue-based financing puede ser una buena opción. Claro, porque incluso los fondos de venture capital de impacto, o sea, le dan tienen mucha preocupación por realmente hacer seguimiento de ese impacto, ¿no? Y miden mucho el impacto que puede generar la startup, pero también también esperan un 45x de growth, ¿no? Porque igual tienen inversionistas, ¿no? Que pueden ser más o menos flexibles con ese retorno, pero igual, digamos, el objetivo del fondo es igual tener retornos interesantes, ¿no? Y como bien dices, hay muchas startups de impacto que ese crecimiento acelerado que suelen tener las VC-backed no es su objetivo principal, ¿no? Que es ese propósito que debería tener cualquier empresa detrás del crecimiento, detrás del flujo de caja, detrás de las finanzas, ¿no? El propósito que tienes detrás y cómo eso tal vez no se resuelve en el tiempo de vida de tu fondo, sino que se resuelve, tienes un objetivo más a largo plazo, ¿no? Entonces haría Sí, bastante más sentido. claro, justo he escuchado un podcast hoy que ellos hablaban de uno de los essays que escribió Paul Graham, que Paul Graham es uno de los cofundadores de Y Combinator. Y Y Combinator, que todo el mundo asocia Y Combinator con el mundo de VC, crecimiento exponencial, hay que levantar rondas. Él dijo que si él tuviera una startup, intentaría llegar al punto de equilibrio lo más pronto posible, nunca levantar capital, mantener los costos muy lean, un equipo bastante pequeño y generar lo más ingresos que pudiera en base a eso. Entonces, eso es interesante, o sea, muestra que a veces las startups y los founders y los VCs, todos como estamos pensando en hay que levantar la ronda seed, hay que levantar la ronda serie A,
y sí, para cierto tipo de empresa tiene sentido, pero no es el camino para todas las empresas y esos otros tipos de financiamiento les dan a todas las empresas, o a menos como un rango más amplio de tipos de empresas, opciones de financiamiento. Totalmente. Yo que veo, nosotros que vemos en Real Ventures y CFO Startup, vemos constantemente rondas de VC. Te sorprendería la cantidad de veces que tengo que me buscan fundadores con unos términos de una ronda que los tenemos que rediseñar en el camino porque quieren levantar, eso me ha pasado ayer, un cliente que quiere levantar 1.2 millones de dólares a 5 millones de valorización. Yo le decía, oye, pero estás dejando demasiado porcentaje de propiedad de la empresa en tu primera ronda, ¿no? ¿Necesitas 1.2 millones de dólares ahorita? No, en realidad con 400.000, 500.000 dólares estoy tranquilo por un año. Y digo, bueno, levanta eso y luego ves, llega a punto de equilibrio, ¿no? Asegúrate que tienes una empresa rentable, valida tu producto en el mercado y luego vas a levantar más, ¿no? Creo que muchas veces es un poco lo que dices, ¿no? Que los fundadores no caen en cuenta realmente con lo caro que es el equity, ¿no? Y, y si tienes un súper emprendedor o un súper equipo y un súper negocio, plata no te va a faltar, te van a caer los inversionistas porque van a querer ser parte. Entonces es muy extraño ver a un founder que diga, he aceptado a este inversionista en lugar de ir, estoy buscando al inversionista, ¿no? Eso de cuidar tu equity y cuidar, digamos, la salud de tu cap table es súper importante y muchos emprendedores no lo tienen claro, ¿no? Es como, ¿cuánto quieres levantar? Bueno, levanto 1 millón de dólares y van de atrás para adelante, ¿no? Quiero 1 millón de dólares, ahora cuánto valgo, ¿no? Hago la valorización en base a cuánto necesito levantar y de ahí salgo a levantar eso. Sí, totalmente. Y creo que, o sea, nosotros no estamos en contra del VC ni de levantar equity, pero nosotros promovemos que los founders, que la primera pregunta que se hagan es, o sea, la primera pregunta es, ¿necesito levantar capital? ¿Y para qué? Y entender si deberían estar levantando capital, punto. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de capital debería levantar? Y muchos founders saltan ese punto porque van directo al equity. Y si el equity tiene sentido, o sea, nosotros estamos a favor que levanten equity, pero sí hay que hacerse esa pregunta primero. Totalmente, ¿no? Yo creo que mucho de eso es porque nunca se analiza siquiera otra opción, ¿no? Yo estoy seguro que mucha gente no conoce qué es venture debt. El revenue-based financing entra dentro de un concepto más amplio del venture debt. Venture debt es un término interesante y un poco confuso porque en principio se refiere a deuda para startups, que es un paraguas bastante amplio Bastante de amplio. cualquier tipo de deuda para startups. Pero normalmente cuando uno dice venture debt, se refiere a una estructura específica de deuda, que por lo general es un préstamo con tasa de interés fija, y esos fondos de venture debt que ofrecen esos préstamos suelen también pedir opciones o warrants, que es un tipo de opción para el equity de la empresa. Entonces, en este caso, para esta estructura típica de venture debt, sí hay un tema de dilución. Suele ser mucho menos que lo que sería una ronda de equity, pero ese tipo de un fondo de venture debt tradicional sí da un préstamo a tasa fija y pide algo de warrants o de opciones, a veces 1 o 2% de la empresa, entonces no suele ser mucho, pero sí están buscando hacer algo de plata, de tener esas opciones, obviamente, y la posibilidad de ser parte del equity. Nosotros no pedimos equity y hay otros tipos de deuda dentro de deuda para startups, digamos, para no confundirnos con el término venture debt como específico, que sí ofrecemos muchos de los fondos, sí ofrecemos tipos de préstamos y tipos de deudas y diferentes estructuras que no implican dilución para el fundador. Pero realmente hay mucha innovación en este mundo
de deuda para startups de diferentes tipos de estructuras. Revenue-based financing es uno de ellas, pero los founders tienen que hacer el análisis, un poco buscar los fondos y entender cuáles son las opciones y qué tipo de opción tiene más sentido para su startup y en el momento en el que están, porque cada tipo de financiamiento tiene sus pros y sus contras. Claro, claro, entiendo. Y el impacto, lo que estoy pensando es apostar a invertirle a un emprendimiento de tecnología en una etapa 200K al año, se podría decir que es una etapa más o menos temprana, ¿no? Invertirle ese dinero a una empresa, ¿qué pasa si le invierten a una super empresa, ¿no? No se dejan un espacio ahí para participar del equity de alguna manera, ¿no? Como tal vez convertir, no sé, convertir parte del principal en acciones. Bueno, te iba a preguntar sobre warrants, entiendo que no lo hacen, pero ¿se dejan algún espacio ahí para quedarse con la compañía? O sea, no quedarse ustedes con la compañía, sino quedarse de la mano de la compañía para que no se malentienda la pregunta. Claro, no, nosotros no lo hacemos, pero sí hay fondos de revenue-based financing que tienen ese tipo de estructuras donde se podría convertir lo que queda del préstamo en equity y ahí apuestan, es otra apuesta obviamente, cuando ya conviertes en equity. Nosotros no estamos haciendo esa apuesta y ahí hay un tema interesante que creo que siempre es importante que los founders entiendan la estructura de un fondo y sus incentivos. Y se habla mucho de cómo funciona el VC. Al final, un fondo de VC, de cada 10 inversiones, van a fracasar 6, 2 van a tener un retorno de tal vez un X, o sea, recuperan el capital, 2X, y de ahí 1 o 2, la idea, si todo va bien, va a tener un retorno de 10, 20, 30, 100X. Y ahí se genera todo el retorno para el fondo. Y a veces los founders, especialmente cuando están recién empezando a levantar capital, no entienden bien cómo funciona esa dinámica para un VC. Y de igual manera hay que entender cómo funciona un fondo de deuda. En nuestro caso, nosotros no tenemos el upside que tiene un VC, o sea, nosotros tenemos el cap de la inversión y generamos como ese retorno a través del cap, del múltiplo sobre la inversión inicial y estos pagos de un porcentaje de ingresos, pero a nosotros nos interesa que todas las empresas sobrevivan y tenemos como un fondo de deuda, tiene otra lógica porque lo que no puede pasar es que tengamos 6 de las 10 startups que fracasan. Ese modelo no funciona para un fondo de deuda. Nosotros estamos buscando un retorno más moderado, pero un retorno más consistente entre todas las startups del portafolio. Entonces, esa es un poco la lógica nuestra. Como digo, sí hay fondos que además de la deuda o esta estructura incluso de venture debt tradicional que describí, que incluye warrants, que también apuestan por ese equity para las empresas a las que les va bien. En nuestro caso, eso no es la estructura. Claro, claro. ¿Qué le recomiendo? O sea, si un founder está ahorita iniciando un levantamiento de capital, ¿qué debería de ver en el escenario de una emisión de deuda de una startup? O sea, ¿qué crees que son los tipo key points que debería ver un fundador que está, digamos, tal vez negociando un revenue-based financing o un financiamiento, una deuda de startups, para no decir venture debt? ¿Qué crees que es como que qué tips, qué consejos les podría dar a los fundadores que nos pueden estar escuchando? Creo que el primer tema es que hay que tener una buena gestión financiera. O sea, nosotros vemos mucho en startups en etapa temprana, si no entienden sus finanzas, si no tienen algo de equipo, aunque sea una sola persona que esté a cargo de las finanzas, suele ser difícil porque al final cualquier tipo de deuda implica pagos periódicos y esos pagos regulares hay que tener la capacidad, hay que manejar el flujo de caja para hacer esos pagos. Entonces, eso digamos, cuando la gente piensa de que equity no cuesta nada, no cuesta nada en este momento, obviamente puede terminar siendo caro, pero el préstamo sí tiene un costo en ese momento y la empresa tiene que tener la capacidad de pagar y los founders tienen que
tener la buena gestión financiera para manejar eso. Entonces, ese es un poco el requisito básico. Si ya tienen eso y están evaluando un tipo de oferta de deuda, creo que hay diferentes temas. Hay el costo de la deuda, que en ciertos casos es una tasa de interés. En nuestro caso, tiene que ver con este CAP, este múltiplo, y el tiempo de pago, el porcentaje de ingresos con un revenue financing. Hay diferentes variables y a veces, si uno no está familiarizado, es un poco más difícil de entenderlo, pero hay que hacer las proyecciones, hay que hacer un modelo y entender cuánto te cuesta esa deuda. Pero no solo es el costo, es la flexibilidad. Hay founders que nos comparan a nosotros, por ejemplo, con un préstamo bancario, porque sí hay startups que sacan préstamos bancarios. En Latinoamérica el sistema bancario es muy rígido y para sacar un préstamo bancario, por lo general, si no tienes colateral físico, o sea, una maquinaria, algo así, o no estás dispuesto a poner una garantía personal, y eso, como a veces ese inmueble puede ser algo personal. O sea, vemos muchos founders que ponen la casa de su abuela, la casa de sus papás como garantía para un préstamo. Y eso, o sea, una garantía personal es súper riesgosa porque startups fracasan. Y lo peor que te puede pasar es que tú como persona o tus papás o tu abuela esté en la quiebra porque tu startup fracasa. Entonces, a veces los founders asumen eso y ven, pero es más barato que una opción como deuda para startups. Pero ese tema de riesgo y lo que se pide es importante. Y el otro tema es la flexibilidad. Por ejemplo, en nuestro caso, esa flexibilidad de que hablaba, de pagar un porcentaje de los ingresos, tiene unas ventajas importantes en comparación con un préstamo de tasa fija donde vas pagando el mismo monto todos los meses. También nosotros, por ejemplo, ofrecemos un periodo de gracia que le da a la empresa más flexibilidad. Entonces, siempre yo tengo un gráfico que muestra el nivel de riesgo para los inversionistas y el nivel de retorno de diferentes tipos de capital. Y siempre hay una relación directa entre mientras más riesgo el inversionista asuma, más retorno van a estar buscando. Y el otro lado de riesgo para el inversionista es flexibilidad para la startup. Entonces, sí, a veces una deuda va a ser más costosa a nivel solo de costo, pero hay que tomar en cuenta todo este panorama de garantías, riesgo, flexibilidad para la empresa. Entonces, eso es un poco cómo se puede analizar una deuda, pero sí es otra lógica y los founders tienen que capacitarse un poco, leer sobre el tema para entender cómo analizarlo, porque es un proceso diferente a analizar una oferta de inversión en equity. Sí, me ha hecho acordar cuando, ya no recuerdo ahorita qué libro de Venture Capital leí, pero el deterrent, digamos, de levantar deuda para una startup era que los fundadores normalmente no tenían la experiencia de manejar deuda, ¿no? Y va muy en línea con lo que dices ahorita, ¿no? La deuda, claro, tienes que tener experiencia o tienes que tener alguien en el equipo que esté en capacidad de administrar esa deuda, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, realmente yo creo que una debilidad, no hablamos de levantar deuda, una debilidad súper relevante para todos los founders, incluso los que están levantando equity, es la gestión financiera. Y yo diría, sí es particularmente importante si vas a levantar deuda, pero aunque no vayas a levantar deuda, aunque solo levantes equity, aunque no levantes ni $1 de capital externo, la gestión financiera de la startup es bastante importante y creo que es una gran debilidad de muchos founders y es prácticamente relevante cuando van a levantar deuda porque tienen que entender bien las implicaciones. Sí, nosotros, bueno, sabes que CFO Startup somos especialistas en todos estos temas financieros para startups y tenemos de clientes a varios fondos relevantes en la región y uno de sus principales dolores es que los fundadores, digamos, cuando tienen que hacer reportería de resultados anuales, semestrales, la información que salen de los fundadores hacia los fondos es terrible, ¿no? Y es esta noción de los emprendedores que yo creo que hay una confusión entre lo contable y lo financiero, al final, ¿no? Creen que yo tengo un contador que me hace mis balances
y con eso ya estoy listo, ¿no? Pero la visión que te puede dar un financiero dentro de una compañía es súper relevante. Pero también nos vamos a la otra parte que es, claro, no le puedes pedir a un fundador, a una startup pre-seed o seed, tener a un financiero full-time en la compañía, ¿no? Y esa es parte de la razón por la que existe también CFO Startup y parte de los dolores que queremos cubrir tanto para fondos como para startups. Es ese análisis financiero sin que les cueste un sueldo fijo que les quite liquidez, ¿no? Quería terminar con esa pregunta de consejos, querido Justin, pero se me ocurrió algo mientras lo decías y creo que le va a ser muy valioso a cualquier persona que nos esté escuchando. ¿Tienes un cálculo, un promedio de más o menos cuál es en el mercado, ¿no? No hablo solo de impacto, sino en el mercado, cuál es la media, digamos, o el promedio versus el principal, ¿no? Versus el financiamiento específico, de cuánto es, porque yo escucho venture debt o cualquier persona, ¿no? Incluso yo, cualquier persona que le pueda prestar plata a un emprendedor pre-seed, para mí está loco de remate, ¿no? Entonces, también un poco del lado del inversionista, esas tasas de interés deberían ser altísimas, ¿no? La misma razón por la que los bancos simplemente no prestan dinero, ¿no? Y si te prestan dinero es porque pones una casa en garantía o tú quieres, o tú, que para eso, si pones tú una garantía mobiliaria, digamos, un pagaré, una letra de cambio, algo como una garantía personal, tampoco se lo aceptan a cualquiera. Tiene que tener como sueldo, buen salario fijo hace cantidad de años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en revenue-based financing o en venture debt en general? Como, eh, ¿qué podrían tomar las personas que nos escuchan? ¿Qué podrían tomar como un benchmark de esto es lo que me debería de esperar si es que como emprendedor levanto una deuda, ¿no? Es una buena pregunta, es difícil contestar porque varía mucho por país. También, o sea, dentro de Latinoamérica hay un rango muy grande entre un país como Ecuador, por ejemplo, donde yo estoy basado, que es dolarizado y tiene ah, unos techos en las tasas de interés bastante bajos, versus México, que tiene tasas de interés muy altas. Entonces, es difícil decir números. Lo que yo creo que te puedo decir es que, por lo general, un revenue financing, ese cap, ese múltiplo sobre la inversión, sobre el monto de préstamo que se tiene que pagar, suele ser entre 1.5 y 2.5x en un periodo de 3 a 5 años. Depende un poco del fondo, pero va por ahí los rangos. Y la tasa de interés, o sea, creo que hay otros tipos de actores porque hay bancos, hay fondos, también hay fintechs. Y en ciertos países vemos muchos fintechs que están dispuestos a dar préstamos a startups. Suelen ser de tickets más pequeños, pero algunos fintechs tienen tasas de interés muy altas. Entonces, Sí, claro. o sea, hay un poco de todo. Y hay ciertos fondos, creo que hay ciertos fondos de inversión de impacto que tienen un enfoque muchas veces en el tema de agricultura y temas como asociaciones de pequeños agricultores que no suelen jugar en el mundo de startups, pero tienen como un mandato de ofrecer tasas bastante atractivas para esas comunidades más vulnerables. Entonces, hay todo un rango, es difícil poner números. Creo que hay que entender un poco qué es lo que ofrecen los bancos en el país, qué es lo que ofrecen las fintechs, y qué fondos están ahí, qué es lo que están ofreciendo, porque las tasas varían bastante. Me hace mucho sentido. Te compliqué con la pregunta, pero la respondió excelente, Jessy. Bueno, quisiera terminar. Sé que están activos ustedes ahorita invirtiendo. Si quieres, plugin impacto, contarnos un poco de qué va la tesis y cualquier persona que nos puede estar escuchando, tal vez le interesa buscar una reunión contigo, con impacto.
Sí, por supuesto, nosotros estamos activamente invirtiendo, nos encanta ver oportunidades. Nosotros invertimos en startups con sede o operaciones significativas en Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Chile. Estamos buscando startups que estén en etapa seed, que tengan ese mínimo de $200,000 en ingresos anuales y que tengan un impacto social profundo en comunidades vulnerables y o un impacto ambiental en temas de mitigación y solución al cambio climático. Entonces, si alguien que nos esté escuchando tiene un startup que cumpla con lo que estamos buscando, nuestra página web es impactocapital.com, impacto con Q, y ahí están todos los detalles de la tesis, cómo invertimos, y hay un formulario también que pueden llenar con su información para que revisemos la oportunidad. Buenísimo, Justin. Muchas gracias por tu tiempo. Soy testigo de primera mano del buen trabajo que hacen en Impacto, así que nada, agradecerlo también por, valga la redundancia, por el impacto que están causando en la región. Muy necesario lo que hacen, como conversábamos antes de la grabación, hace falta muchos fondos para levantar el ecosistema emprendedor en Latinoamérica y creo que ustedes están poniendo su granito de arena para que suceda, así que gracias en nombre del ecosistema y nada, gracias en nombre de Legal Ventures y de CFO Startup por darte el tiempo de conversar conmigo y contarles un poco más al ecosistema qué es lo que hacen, qué es lo que es el Revenue Based Financing y qué oportunidades tienen de financiamiento fuera de vender equity, ¿no? Así que nada, muchas gracias, ahí estamos conversando. Gracias a ti, Alberto, por la invitación y por la conversación. Gracias, Justin. Chao.